Muy buenas tardes, damas y caballeros. Le damos la bienvenida a nuestro segmento de Ciencia Gnóstica. Mi nombre es Joel Caimanes y hoy vamos a continuar con el interesante tema, la verdad oculta sobre los sueños. Verdaderamente que nosotros tenemos que entender la profundidad de este tema, entender que con este tema podemos nosotros conocernos a nosotros mismos cada vez más profundo, cada vez más, de una manera más compleja. En el segmento anterior habíamos hablado de que el ser humano puede estudiar sus sueños. Habíamos conocido la importancia de sus sueños. Habíamos visto algunos ejemplos en los que el ser humano podía desarrollarse cada día más y cada vez más. Pusimos ejemplos que demostraban cómo las personas podían aprovecharlo en su propio beneficio para su crecimiento, tanto físico como psicológico como espiritual. Hoy vamos a continuar precisamente ahondando cada vez más sobre estos sueños. Ya habíamos dicho que estos sueños pueden ser controlados, pueden ser dirigidos. A esto la ciencia le denomina sueños lúcidos. Vamos a ver qué nos dice la ciencia al respecto de esto. Sueño lúcido es un sueño que se caracteriza porque el soñador es consciente de estar soñando. Interesante este aspecto que me está diciendo que el soñador es consciente de que está soñando. Y allí voy yo comprendiendo, voy entendiendo que yo voy teniendo un dominio de ese sueño. A ese sueño en el que yo voy teniendo un dominio, a ese sueño en el que yo voy teniendo cierta conciencia, es a lo que se le denomina sueño lúcido. Vamos a ver qué más nos dice la ciencia. Se puede dar espontáneamente o ser introducido mediante prácticas o ejercicios. Segundo aspecto interesante. Se puede dar de una manera natural, es decir, hay personas que lo pueden tener sin haber tenido una práctica al respecto, y hay otras personas que tienen que ejercitarse, tienen que practicar este aspecto de los sueños lúcidos, tienen que empezar a hacer que su subconsciente e inconsciente escuchen sus órdenes por medio de la voluntad. Es decir, podemos nosotros ir dirigiendo nuestros sueños por medio de prácticas, por medio de ejercicios, es decir, con una serie de didácticas que la ciencia gnóstica nos va a ir enseñando cada vez más. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice la ciencia. La mayoría de los sueños lúcidos suceden en la etapa de sueño paradójico. Se le llama sueño paradójico a ese estado de sueño profundo, muy profundo, y mediante un proceso fortuito o desencadenado con el aprendizaje. La conciencia de soñar le da al soñador la posibilidad de controlar deliberadamente no solo sus acciones, sino también el contenido y desarrollo de los sueños. Es decir, allí vamos viendo que podemos dirigir nuestros sueños, dirigir nuestras acciones dentro de los sueños. Qué bonito que nosotros podemos entonces en un sueño decir que vamos a hacer tal o cual cosa, que vamos a empezar a experimentar con tales o cuales objetos. Sería maravilloso tener ese control, sería interesante tener ese dominio. De esa manera pudiéramos desarrollar muchas cosas que en este mismo mundo físico no podemos desarrollar. Es decir, que si vamos entendiendo el sueño o los sueños son una herramienta poderosa si se sabe utilizar. Vamos a seguir escuchando lo que dice la ciencia. En Occidente, es decir, de este lado del planeta, se ha estudiado el fenómeno en condiciones de laboratorio desde finales de los años 70. Entonces ahí uno analiza y dice, ¿por qué muchas personas hablan de que el estudiar los sueños es algo raro? ¿Por qué muchas personas no le dedican la importancia que tiene esto de los sueños? Precisamente porque no conocen, porque no saben. Pero a medida que van conociendo estos estudios de la ciencia gnóstica, van comprendiendo que esto es maravilloso, que eso es algo que nos pasa a diario y que podemos utilizarlo para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento. Es algo muy natural. Lo único que tenemos nosotros es que hacernos conscientes de este proceso que nos ocurre noche tras noche. Y la ciencia gnóstica lo que nos quiere es aclarar que nosotros podemos lograr eso, que nosotros podemos alcanzar cada uno de esos desarrollos, tanto conscientivos como anímicos, como psicológicos y espirituales a la vez. Pero seguimos viendo lo que la ciencia nos dice. Vamos a seguir leyendo. Dice, el psicólogo de la Gestalt
Paul Tolley distinguía el sueño normal del lúcido con base en los siguientes criterios. Primero, el soñador sabe que sueña. Es decir, ya llevamos nosotros dándonos cuenta, según nos dice el psicólogo Paul Tolley, que para tener un sueño lúcido, es decir, un sueño que yo maneje, que yo domine a voluntad, tengo yo que saber que sueño. ¿Ven? Allí vamos viendo que no son vaguedades lo que nosotros estamos teniendo, si vamos haciendo una serie de prácticas, si vamos teniendo el dominio, sino que yo voy obteniendo el control de una serie de cosas. Una de ellas es darme cuenta mientras estoy soñando de que estoy soñando precisamente. Vamos a ver. Dice, dispone de su libre albedrío. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Precisamente que el individuo que va teniendo ya, aprendiendo a tener un sueño lúcido, tiene libre elección. Es como si estuviera despierto. Es como si estuviera aquí, en este momento. Entonces, él puede elegir a voluntad lo que quiere y lo que desea hacer. Increíble, maravilloso esto. Porque cuando nosotros podemos dominar los sueños, podemos hacer más cosas que las que hacemos en este mundo físico y tridimensional. El mundo de los sueños tiene un inmenso margen más amplio que el físico, inclusive de percepciones. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Verdad que sería algo iluso el no aprovechar esto? Obviamente, entonces, que si queremos desarrollarnos a nosotros mismos, que si queremos crecer como personas, que si queremos despertarnos, entonces tendremos que empezar a estudiar los sueños y empezar a desarrollarlos, empezar a hacer ejercicios y prácticas para ir teniendo lo que es ese sueño lúcido. Y hoy vamos a dar una práctica para que cada uno de nosotros empecemos a dominar nuestros sueños. Pero antes de dar la práctica, vamos a seguir leyendo lo que nos dice la ciencia para basamentar todo esto que estamos hablando. Sigue diciendo, otro aspecto, cuenta con sus capacidades normales de raciocinio. Importante esto. Si el individuo ha logrado el nivel en ese sueño de tener sus capacidades normales de raciocinio, él puede hacer un análisis muy profundo de eso que está teniendo, de esa experiencia que la está viviendo como una realidad como cualquier otra, y llegar incluso a palpar cosas con esa capacidad de raciocinio que tal vez el físico no podría hacer. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Dice, la percepción de sus 5 sentidos es comparable al de la vigilia. Lo mismo que dijimos ahorita, que la percepción de sus sentidos, de su tacto, de sus ojos, de la vista, del olfato y del gusto, etc., tiene el mismo nivel, y yo diría en particular, cuidados y más, que aquí mismo en el mundo físico. Bien, cuenta con los recuerdos de los que dispone cuando está despierto, es decir, que tiene todos los recuerdos que tiene cuando está despierto. Es decir, allí la persona no solo cuenta con lo que tiene en el sueño, con la memoria del sueño, o como se le llama, memoria onírica, sino que también cuenta con la memoria física. Y entonces allí se ha hecho eso que la ciencia gnóstica tanto ha hablado, de ir uniendo cada vez más el inconsciente con el consciente, ir alumbrando el inconsciente precisamente con esa luz, con ese resplandor de nuestra conciencia. Dice, al despertar recuerda con claridad su sueño y es capaz de interpretar el sueño dentro del sueño mismo. Es decir, la persona soñando puede interpretar qué fue lo que soñó. Allí vamos viendo entonces cómo de maravilloso es esto, que dentro del mismo sueño, sabiendo que está soñando, lo puede interpretar por la capacidad de raciocinio que ha ido logrando en base a las prácticas, en base a los ejercicios. Y entonces puede tomar decisiones más claras en cada uno de los sueños para, al traerla al mundo físico, entonces tener algo más acabado, más completo y que le permita tener una elección en su vida que lo ayude a escalar más niveles en su trabajo, en su vida, en su profesión o en el arte que desarrolle y en lo que quiera que sea. Sigue diciendo el psicólogo Tolley, es esencial satisfacer los 4 primeros requisitos.
Otros autores insisten sobre la sensación de estar presentes en el aquí y el ahora del sueño, así como en la capacidad de poderlos controlar. Fíjense eso. Hay una sensación de estar aquí y ahora, que la gnosis siempre nos ha enseñado, que debemos de vivir en el instante, en el presente. Y como él bien refleja, que lo podemos controlar ese sueño. Se señala con frecuencia que la experiencia de la lucidez en el sueño debe aprenderse como un continuo y que el grado de lucidez varía desde la toma de conciencia mínima definida por Green hasta el ideal descrito por Tolley. Es decir, de allí vamos viendo que la toma de conciencia no es igual en todos. ¿En cuál va a ser más o en cuál va a ser menos? Eso depende del esfuerzo que haga, de la práctica que realice, de cómo se ejercite para ir logrando tener control de cada uno de sus sueños. Bien, otro puntito de la ciencia, ya para ir terminando los aspectos de la ciencia, dice, el 12 de abril de 1975 se produjo la primera prueba del sueño lúcido. Es decir, ya vamos viendo que hay pruebas contundentes de que hay sueños lúcidos. Por Kate Herney en la Universidad de Hull, en el Reino Unido. Su sujeto, Alan Worsley, señaló la toma de conciencia en un sueño mediante un código ocular acordado de antemano. Estas señales se registraron durante una fase del sueño paradójico. Así se demostró que era posible ser consciente en medio de un sueño. Lo que nos está diciendo aquí la ciencia precisamente es que en una práctica que tuvo ese científico, el sujeto o paciente de prueba que se ejercitó, que practicó, que fue evidenciando todo aquello, llegó a un nivel tal que aunque le preguntaran algo en el físico y él estuviera durmiendo, los ojos, él hacía movimientos oculares, ya sea para arriba o para abajo, para decir que sí, o hacia la derecha y la izquierda, precisamente respondiendo positiva o negativamente a las preguntas que le hacía la investigadora. Es decir, allí íbamos viendo que hay una relación, puede haber una relación entre el mundo normal, es decir, en que la persona está en vigilia, y el mundo de los sueños. Si la persona aprende a controlar el mundo de los sueños, entonces va uniéndose ese mundo de los sueños con el mundo real y puede hacer toda una gran realidad. Y allí, como lo repito en este experimento, quedó demostrado de que sí hay una correspondencia, de que sí puede ser controlado el sueño, de que sí se puede tener sueño.